Este 2020 ha traído de todo. Este 2020 nos cambió la vida a todos. Nos sacó los planes, todos esos deseos que pedimos con tanto fervor levantando nuestra copa en el año 2019, de todas esas metas que teníamos planificadas cumplir en este 2020, cambió por completo todo el COVID-19 y cambió de manera definitiva hasta nuestra propia espiritualidad. Y eso es bueno, busquémosle el lado positivo, tomen lo bueno y desechen lo malo, como dice la palabra de Dios. Por eso es importante que sepamos hacer una pausa para reorganizarnos y enfocarnos en que debemos conseguir todos esos objetivos, en que debemos lograr todas esas metas que nos propusimos en ese 2019 y que este 2020 aún no ha terminado y apenas pase toda esta pandemia, después de que hagamos esta pausa obligatoria, vamos a salir enfocados a lograr todos esos objetivos. Por eso estamos tan enfocados en que sepamos hacer una pausa. Toda esta cápsula se basa en que sepamos hacer la pausa, no que nos sepamos detener de manera definitiva, sino que hagamos una pausa para después emprender ese camino al éxito, a la tranquilidad. Y sabemos que el camino de Dios, los que somos del ejército de Dios, sabemos que tenemos muchísimas normas. Y dentro de esas normas ya establecidas, se vienen muchísimas pruebas. Hemos tenido muchísimas pruebas, estamos viviendo todos en el mundo entero, sin importar la religión que profeses o que practiques. Estamos viviendo una historia distinta a todos. Todos necesitamos entender las normas y las reglas de la vida. Todo tiene normas. Tenemos que saber orar. Orar, enfocarnos y despertar esa conciencia de que nosotros asumimos el control de nuestra propia vida, fundamentados en el Señor, fundamentados en Dios. Y son muchísimas normas las que normalmente aprendemos a acatar. Es como cuando entras al ejército, te cambia tu manera de vivir. Tienes que peinarte de manera distinta, tienes que vestir de manera distinta, tienes que cumplir una serie de obligaciones, levantarte temprano, etcétera, etcétera, etcétera. Y es así, son las normas que tenemos que cumplir dentro del ejército de Dios. Ser más pulcros con nuestra conducta, tener muchísimo cuidado con nuestra palabra y obviamente alimentar nuestro espíritu todos los días de la vida. Poner en manos de Dios toda nuestra vida, todo nuestro camino, pero también que dependa de nuestro esfuerzo, de nuestra motivación, no solamente de nuestra fe, nuestra vida, nuestra determinación, que hagamos que cambie todo, que sepamos entender de una buena manera como humanidad, como sociedad, que tenemos derechos, son muchísimos los derechos, pero que también tenemos muchísimos deberes. Gastamos los días, o mejor dicho, invertimos gran parte del día orando a Dios, pero ahora en esta época de pandemia donde superamos los 60 días ya acá en nuestro querido Perú, pedimos a Dios tantas cosas, no sé si se pueda llamar una ambigüedad, porque le pedimos no solamente que nos dé, sino que también nos quite. Le pedimos que nos dé salud, que nos ayude a ser buenos hijos, que nos ayude en la familia, pero también le pedimos que nos quite tantos problemas, tantas deudas, tantas preocupaciones, todas esas cosas que aquejan a la sociedad en este momento. Todas esas cosas. Entonces, por eso es bueno reorganizarse espiritualmente, hacer una pausa ante tantas cosas, tantas emociones, tantas preocupaciones, tantas cosas que están sucediendo, que a veces no nos hemos tomado el tiempo de calmarnos, de tomar un respiro, hacer una pausa tan necesaria en este momento. Yo creo y estoy casi seguro que hacer una pausa es lo más sabio que podemos hacer en este momento de pandemia. Es por eso que debemos hacer una pausa para aprender otra vez a saber orar, a saber entender de manera consciente, de manera asombrosa, con una total sabiduría y con una calma toda esta terrible pandemia del coronavirus que está afectando no solamente a nuestro querido Perú, sino al mundo entero. Sepamos orar por esas cosechas que nosotros hemos sembrado. No oremos esperando recibir y cosechar cosas que no hemos sembrado, como por ejemplo el amor, y en especial en este momento donde se necesita tanta solidaridad de nuestra parte. Ahora, espero que Dios haga en ustedes el trabajo y nosotros entendamos que hacer una pausa en este momento es lo más sabio que podemos hacer y dejar que Dios asuma el control
por completo de nuestra vida. Y nosotros hacemos la pausa y le echamos la mano también a Él. Una pausa. Hagamos una pausa. Hagamos una pausa.